Hola, estás escuchando Democracia en Blanco y Negro, un espacio en el que nos ocuparemos de debatir acerca de las ventajas y las desventajas de la democracia, sus vicios y sus virtudes, su proceso de auge y posterior desconsolidación. Mi nombre es Alejandro Trapé, soy economista y vivo en la ciudad de Mendoza, en la República Argentina. En cada una de nuestras entregas contaremos con la calificada opinión de Carlos Martínez Cinca, que es abogado y doctor en filosofía y reside también en Mendoza, República Argentina. Si les preguntase a ustedes cuál es la idea que tienen de democracia, seguramente vendría a sus mentes la definición de gobierno del pueblo. Concretamente, la Real Academia Española dice que la democracia es un sistema político en el cual la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce directamente o por medio de representantes. Esto significa que para estudiar la democracia y para comprenderla, el concepto de pueblo es esencial, porque de allí surge la soberanía y de allí surge la idea de autogobierno. Hasta ese punto todo es bastante claro y bastante intuitivo, pero los problemas comienzan cuando queremos definir qué es el pueblo, quiénes forman parte del pueblo y quienes no forman parte del pueblo. Por ejemplo, ¿forman parte del pueblo los extranjeros que viven en el territorio de un país? ¿Forman parte del pueblo los nacidos en este país, pero que viven en otros países? ¿Forman parte del pueblo todas las clases sociales o solamente las clases sociales de menores ingresos? Porque normalmente se utiliza la palabra popular con referencia a productos o actividades que pueden realizar las clases sociales de menores ingresos, por ejemplo, precios populares, entradas populares. Entonces, las clases más altas, a las que a lo mejor podríamos identificar como las élites por ahora, no forman parte del pueblo, a pesar de que vivan en el mismo país y hayan nacido en el mismo país. Todos estos interrogantes, que no tienen una respuesta sencilla, sobre los cuales se podría discutir bastante, nos dan la idea de que la definición de pueblo no es sencilla. Y entonces nos dan la idea de que nuestra base, nuestro punto de partida, que es el pueblo, para luego hablar del autogobierno y la soberanía del pueblo, es aún bastante complejo. Muchas veces se ha optado por definir al pueblo contraponiéndolo contra alguna figura o contra alguna casta o contra alguna élite. Por ejemplo, el rey y su pueblo, el tirano y su pueblo, la élite versus el pueblo. Tenemos nuestra famosa frase de "el pueblo quiere saber de qué se trata". En aquel momento, en la gesta de mayo, ¿quién era el pueblo? ¿Quién constituía al pueblo y quién no lo constituía? Estas son todas preguntas que deberíamos tratar de contestar antes de comenzar a hablar de la democracia, porque si vamos a hablar de gobierno del pueblo, tenemos que saber quiénes son las personas sobre las que reside la soberanía. Estamos ante una disyuntiva compleja. Entonces, Carlos, esta vez no te la voy a poner fácil. La pregunta es relativamente sencilla, pero entraña una gran discusión.
¿Qué es para vos el pueblo? Así como la pregunta por la justicia o qué sea la justicia ha traído a no pocos juristas por la calle de la amargura, como dice Manuel Atienza, un gran filósofo del derecho español, uno de los más grandes, la pregunta acerca de qué es el pueblo ha traído a no pocos, sino a todos los filósofos de la política, no solo por la calle de la amargura, sino de la desesperación, porque efectivamente hay un abismo insalvable entre el concepto de pueblo y el sujeto sociológico que lo encarna. Eso ha sido señalado por la mayoría de los filósofos políticos como un problema teórico que venimos arrastrando desde la obra de Juan Jacobo Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, El contrato social, donde se le dio por primera vez visibilidad a este nuevo actor de la política que era el pueblo. Antes de Rousseau, el pueblo como sujeto de la política no había tenido un reconocimiento, una visibilización, una conceptualización adecuada. Pero el propio Rousseau experimenta en esa obra enormes dificultades, porque él dice en el libro cuarto del contrato que efectivamente la democracia, y esto es sorprendente, el teórico de la democracia moderna, que es Rousseau, dice la democracia como tal, como forma de gobierno pura, no ha existido nunca y no existirá jamás. Es imposible que una multitud se gobierne a sí misma. Y luego enumera una serie de dificultades entre las cuales se encuentra, sobre todo en las grandes urbes contemporáneas, la dificultad que genera la gran división de fortunas entre ricos y pobres, problemas que por otra parte ya estaban presentes en la antigüedad clásica. Los filósofos antiguos, el propio Platón reconoce que en general en toda ciudad hay dos ciudades, una ciudad de ricos y una ciudad de pobres. Pero además la falta de una idiosincrasia común, la falta de moderación en las virtudes, todos estos elementos conspiran contra la instauración de un gobierno a la multitud, que por definición eso es la democracia. De modo tal que desde Rousseau en adelante ya hay enormes dificultades, insisto, en poder identificar justamente el concepto de pueblo con el sujeto sociológico que lo encarna. De acuerdo a esto que nos estás diciendo, Carlos, y bajando un poco a la realidad argentina, ¿podríamos decir que acá en nuestro país tenemos dos pueblos o más y que están separados? Yo te pongo un ejemplo de la realidad cotidiana. Hoy podríamos hacer una encuesta y preguntarles a quienes tienen una visión del Estado, una visión de la democracia y están, por ejemplo, en contra del cierre de las escuelas o en contra del confinamiento o el aislamiento social y preventivo, si se sienten pueblo. Y efectivamente dirán, sí, yo soy parte del pueblo y tengo una demanda como tal. Y quienes están en contra de estas medidas o a favor de estas medidas, desde el otro lado, podríamos decir de la grieta política, también se reconocen ser pueblo. ¿Y quién es más pueblo? El pueblo de, por ejemplo, vamos a poner un nombre concreto, el pueblo de Macri, el pueblo de Cambiemos, o el pueblo de Alberto Fernández y el pueblo del peronismo. Es difícil dar una respuesta, porque la respuesta que te da en todo caso el derecho es que pueblo es el conjunto de habitantes que tienen derechos políticos, pero con eso no avanzamos demasiado. De modo tal que yo me quedo con la obra de un gran filósofo argentino, Ernesto Laclau, quizás para mí el más lúcido que ha entendido el concepto de pueblo, y efectivamente lo ha ligado a una realidad que él llama la construcción discursiva. El pueblo es una construcción discursiva, pero hay que entender bien esto, no significa que el pueblo es un mero relato, una apelación simbólica, emotiva, a una, digamos, determinada realidad ontológica que nunca se termina de visibilizar. Más bien lo que propone, al hablar del pueblo como una construcción discursiva, es que hay una serie de demandas que se articulan, demandas de carácter popular, y las diferencias de las demandas democráticas, tal que cuando esas demandas populares son insatisfechas o se articulan en una lógica tal que una de ellas empieza a representar a todas las demás, sobre la base negativa de cierta insatisfacción social, comienza a perfilarse un sujeto popular que llamamos pueblo y que como tal necesita consolidarse en un espacio hegemónico bajo un liderazgo y con el trazado de una frontera interna. La obra de Laclau es bastante compleja, pero es para mí, insisto, una de las más lúcidas, al menos la que ha identificado con, creo, mayor acribia, mayor agudeza
la construcción discursiva del pueblo. Te pongo un ejemplo concreto para ilustrarlo. Si algunos vecinos se organizan en un determinado barrio para reclamar, por ejemplo, que se les instale cloacas, ¿qué hacen? Se organizan, presentan un petitorio, las autoridades lo reciben o no y más tarde o más temprano se le da solución al problema. Pero si una demanda como tal es insatisfecha, ¿no? Y resulta que hay otras demandas también de base, no solamente demandas por cloacas, sino demandas por inclusión, demandas por reconocimiento, demandas por distribución de la riqueza, y todas esas demandas comienzan a articularse, no desde una lógica diferencial, como que son demandas aisladas o encerradas en sí mismas, sino que todas se reconocen en una que de repente comienza a visibilizarse como la punta de un iceberg, ¿sí? Tal que esa demanda particular comienza a cobrar una fuerza equivalencial. Entonces ya está sobre la base negativa de que no son reconocidas, no son atendidas, no son satisfechas, comienza a articularse una cadena como tal de reclamos que son demandas populares que reclaman de un sujeto como tal que se construye, se construye discursivamente a través de lo que se llaman los significantes vacíos. Los significantes vacíos, dice la Clau, lo dicen todo y no dicen nada al mismo tiempo. Y pueblo es un significante vacío. Entonces, si vos me preguntás a mí qué es el pueblo, yo te diría, hay que remitirse a la obra de quien quizás lo ha entendido más lúcidamente que ningún otro filósofo político, que es Ernesto Laclau, ¿no? Y aun cuando su teoría es bastante complejo, creo que con esto que te he explicado más o menos estaría claro a qué se refiere el pueblo, no como sujeto sociológico, no como movimiento, no como ideología, sino como un sujeto que se articula sobre la base de demandas insatisfechas en un espacio con cierta hegemonía, bajo cierto liderazgo y con el trazado de una frontera interna. El pueblo es entonces un concepto amplio, poco preciso, que se usa de distintas maneras según las circunstancias y según la necesidad. De esa manera, por ejemplo, podríamos definir al pueblo como el conjunto de personas que viven en un lugar o en un país. Del punto de vista político, podemos decir que son las personas que forman parte del Estado sin distinguir razas, género, religiones, niveles económicos. Asimismo, podemos definir al pueblo con un sentido nacional, diciendo, por ejemplo, que estamos frente al pueblo mexicano, al pueblo argentino. O también podemos utilizar la palabra en un sentido étnico o racial, diciendo que estamos frente al pueblo indígena, al pueblo afroamericano. Todo esto nos lleva a pensar que la palabra pueblo puede entrañar distintos significados y distintas ideas. Entonces empieza a difuminarse la idea o conceptualización de lo que es el pueblo y por lo tanto la base de lo que es la democracia, o sea, la soberanía popular, el gobierno del pueblo, también empieza a tener bases menos ciertas. Lo cierto es que el pueblo, siendo la base de la democracia y siendo el que retiene la soberanía, es una entidad heterogénea, es decir, sus componentes, sus personas, sus hombres y sus mujeres son diferentes, tienen diferentes culturas, diferentes costumbres, incluso diferentes religiones o diferentes idiomas. De tal forma, el pueblo es algo que no tiene homogeneidad, es algo donde conviven personas diferentes entre sí y por ello el pueblo no es una entidad que tenga una opinión única y totalmente homogénea sobre los distintos asuntos que le toca considerar. Esto nos lleva a pensar que tenemos que definir algunos métodos a la hora de consultarle al pueblo acerca de distintos problemas y sus soluciones. Para poder seguir avanzando, supongamos que hemos podido definir de alguna manera lo que es el pueblo
Es decir, que nos hemos puesto de acuerdo entre todos quienes forman parte y quienes no forman parte del pueblo. La siguiente cuestión a analizar entonces es si el pueblo puede emitir una opinión como una entidad diferente a cada uno de sus miembros, porque si decimos que la soberanía descansa sobre el pueblo y que la democracia es el gobierno del pueblo, entonces deberíamos tener la posibilidad de que el pueblo opine respecto de los distintos temas y que tome decisiones. Así definido, el pueblo parece ser una entidad superior, diferente a cada uno de los miembros que la componen, pero cuando vamos a pedirle una opinión sobre algún tema, nos damos cuenta que el pueblo en sí no es una entidad que tenga opinión. No es una entidad que pueda decirnos prefiero esto o prefiero aquello, prefiero blanco o prefiero negro. Por lo tanto, tenemos que encontrar mecanismos que nos hagan pasar de las opiniones individuales de las personas que forman el pueblo a la opinión grupal, es decir, la opinión de ese colectivo al que llamamos pueblo. Montesquieu decía que una ley fundamental de las democracias es que el pueblo debe ser el único que tenga el poder para dictar las leyes. Y en esto volvemos sobre los conceptos de nuestro primer capítulo. Uno diría que uno es libre cuando se autogobierna, pero nos surge una pregunta: ¿uno es libre cuando gobierna el pueblo? Es decir, un ente del que formo parte, pero que no soy yo. En la actualidad existen diversas formas con que las personas pueden expresarse. Por ejemplo, una persona puede salir a dar un discurso parado sobre un banquito en una plaza. O un grupo de estudiantes puede salir a manifestar una inquietud frente al colegio. O un grupo de personas puede realizar una manifestación más grande y dirigirse a la Casa de Gobierno a solicitarle a las autoridades algún petitorio. Estas son todas formas de manifestarse, pero lo que uno se pregunta inmediatamente es: ¿son manifestaciones del pueblo o son manifestaciones de una persona o de un grupo que está interesado en un tema puntual? Incluso podemos encontrar dentro del mismo pueblo gente que no esté de acuerdo con esa manifestación y hasta gente que se fastidie con esa manifestación, por ejemplo, cuando cortan una ruta para manifestarse pidiendo algo y muchas personas que van a trabajar se ven imposibilitadas de hacerlo. A medida que las sociedades se fueron haciendo más grandes y más complejas, el pueblo se fue haciendo también más grande y más complejo, y la diversidad hacia adentro del pueblo fue siendo cada vez más notable. De tal forma, pedirle opinión al pueblo se hizo cada vez más difícil, y pedirle opinión en cada uno de los temas que hay que decidir en una comunidad se hizo muy tedioso. Por lo tanto, fueron ideándose mecanismos para que el pueblo expresara su opinión de tanto en tanto y pudiéramos tener la seguridad que eso era lo que quería nuestra sociedad. Veamos un caso muy sencillo. Supongamos que nuestra sociedad tiene que elegir entre dos alternativas muy claramente definidas, blanco o negro, y nuestro pueblo se compone de 1000 personas. Lo natural, lo intuitivo, es que yo haga levantar la mano a los que quieren blanco, levantar la mano a los que quieren negro, contar y de esa manera tomar la decisión. Entonces, si 700 personas prefieren blanco y 300 negro, habrá elegido el pueblo el color blanco. Sin embargo, la cuestión no es tan simple, porque si en esa misma votación 400 personas votan por blanco, 300 personas votan por negro y 300 se abstienen, habrá ganado el blanco, que ha sacado 400 votos, pero el no blanco ha sacado 600. Entonces allí estamos en una disyuntiva. Sobre estos problemas de conteo vamos a volver un poco más adelante. Pero lo que nos ha quedado claro ahora es que si nosotros decimos que teníamos 1000 personas para votar, de alguna manera hemos constituido al pueblo. O sea, le hemos dado derecho de voto a alguna de las personas o a muchas de las personas, derecho a levantar la mano y expresar su opinión. Es decir, que en esos 1000 que tenemos para votar, hemos nosotros decidido que esas 1000 personas son las que políticamente componen al pueblo, porque son las que están autorizadas para votar.
para levantar la mano e influir en la decisión colectiva. A lo largo de la historia en los distintos países, esta decisión acerca de quiénes pueden levantar la mano no ha sido sencilla. Por ejemplo, en Argentina, las mujeres recién comenzaron a votar a mediados del siglo XX. En algunas ocasiones se ha cambiado la edad mínima para expresar su voto. En algunas ocasiones se puede llegar a permitir a los extranjeros que viven o han vivido durante una cantidad de tiempo en el país expresar su voto. Es decir, que de esa manera nosotros podemos, como sociedad, tomar decisiones acerca de quién compone políticamente el pueblo, más allá de la discusión filosófica. ¿Quién puede levantar la mano a la hora de tomar la decisión colectiva y que su voto sea contado para el resultado final? Significa que, aun cuando no hayamos resuelto la discusión filosófica y profunda de quiénes componen el pueblo y qué es el pueblo en definitiva, sí podemos haberla resuelto en términos prácticos, o sea, haber dicho tales personas pueden votar y tales personas no pueden votar, con lo cual desde el punto de vista de la democracia, del ejercicio de la democracia, hemos delimitado quiénes componen el pueblo y quiénes pueden tomar decisiones en nombre del grupo. A esta altura parece entonces que hemos llegado a algún tipo de acuerdo. No hemos podido todavía resolver qué es el pueblo, pero sí hemos podido decir quiénes van a tener la capacidad de votar. Parece que la cosa está resuelta, sin embargo, abro la Constitución de la Nación Argentina y me encuentro con una sorpresa. El artículo 22 de la Constitución dice textualmente: el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Menuda sorpresa. Resulta que en la Argentina el pueblo no es quien gobierna. Gobiernan sus representantes. ¿Quiénes son sus representantes? ¿Cómo elige el pueblo a sus representantes? ¿Cómo eligen las personas del pueblo quiénes van a tomar las decisiones por él? ¿Quiénes van a levantar la mano por ellos? Este es un tema muy profundo, muy importante y que genera numerosas polémicas que tiene que ver con la representatividad y lo que se llama la democracia representativa, que será tratado en nuestros próximos encuentros. Muchas gracias por su interés y su participación. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Alejandro, y hasta la próxima. Y esperamos vernos la próxima semana.